Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero, estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy tengo un tema sumamente interesante, aunque se relacione con las próximas elecciones que están programadas para mayo del año 2028. No es un tema extemporáneo porque lo que ocurre en mayo del 2028 dependerá de lo que se haga de aquí hasta entonces. Y para hablar de eso tengo la muy grata y honrosa presencia de 4 destacados profesionales dominicanos. Los abogados, el licenciado José Eliseo Almanzar a mi izquierda, la licenciada Susana Gotró, muy querida en todos los medios de comunicación, ha estado varias veces en este programa, el licenciado David Lahoz y el licenciado Jesús Bueno, ambos abogados y politólogos. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué creen ustedes que puede pasar en el año 2028? Susana. Caramba, me pone de primera. Primero decir que estoy gratísima de estar aquí, porque siempre son pocas las mujeres que tienen la oportunidad de sentarse en esta silla. No, no es cierto, no me juzgue mal. Sí, no, lo que pasa es que la vara es alta, entonces es difícil. Mira, aunque es el campo totalmente especulativo y la forma como se están dando los acontecimientos te hace ser conservadora en cualquier pronóstico, porque este gobierno es, ¿cómo lo digo de alguna manera? Es muy ruidoso, toma algunas decisiones que en un momento le generan favorabilidad, pero también le generan rechazo, el ambiente internacional y todo, y además tiene muchísimos candidatos, casi todos. O sea, estaba yo hablando con un amigo que son 6, no, que son 10, no, que cada día aparece una gente más que está aspirando, y eso de alguna manera divide cualquier simpatía. Yo creo que va a depender mucho lo que pase del desempeño del gobierno. Y si tú me dices a mí, yo entiendo que el gobierno ha tenido un desempeño poco satisfactorio para lo que propuso. Y eso pues le da un chance a la oposición, sin duda. No solo opaco, errático, porque no es solo lo que ha dejado de hacer o lo que no ha llenado las expectativas, sino algunas cosas que yo siento que son totalmente errores y que se alejan a todo lo que prometieron. Yo creo que tiene mucho que ver lo que pueda lograr la oposición, contrario a lo que la gente dice que solamente es unificación. Yo diría que tiene mucho que ver cómo la gente percibe el desempeño del gobierno, porque la expectativa de alternancia es básica para las oportunidades de la oposición. Licenciado. Bueno, yo voy a tomar prestado parte del análisis de Susana. Que yo lo leo y cojo chivo con él. Me encanta él. Gracias. Mire lo que sucede. El votante dominicano, en sentido general, recuerda las realizaciones materiales de los gobiernos. Esa es la gran, vamos a decir, es el mejor método de marketing, es lo que hizo. Mira, me hizo esta calle, me hizo esta carretera. Aquí la gente, eso es lo que valora. Y esta administración se ha enfocado en otras cosas, definitivamente. O sea, tiene que yo no sé por qué razón la inversión de capital es tan baja, ha sido tan baja en estos ya 5 años que tiene esta administración, y la tendencia es preocupante. O sea, por ejemplo, el presupuesto de inversión de capital de este año es unos 18 mil millones de pesos más bajo que el anterior. Y el problema de eso hay que añadirle el hecho de que ni siquiera cumple con ese presupuesto. Claro, porque ahí vamos. Una subejecución. Por ejemplo, ustedes tienen obra emblemática. La obra emblemática de esta administración es la línea 2C del metro, donde se está yendo el 28% de la inversión de capital del gobierno. Y esa obra no se ha podido terminar, por una razón o por otra, y con muchísimos cuestionamientos sobre la calidad. Entonces, todo eso va a ir afectando, obviamente, a los precandidatos del PRM, que se ven en un dilema, aunque están saliendo ahora a hablar, pero sobre los temas coyunturales no se pronuncian hasta que el presidente no habla. O sea, hasta que el presidente no habla de Haití, ellos no hablan de Haití. Hasta que el presidente no habla de economía, ellos no hablan. Entonces la gente no sabe, por ejemplo, lo que piensa, y voy a poner a uno de ejemplo, David Collado. Por ejemplo, la gente no sabe cuál es la visión de David Collado sobre la agropecuaria dominicana.
La gente no sabe cuál es su visión sobre la seguridad pública. Pero igual Wellington, igual Carolina, o sea, la gente no sabe nada. Es simplemente muchas fotos, muchos videos, muchas apariciones en invernaderos de ambiente controlado, donde no me preguntan nada, un videíto yo jugando pelota, jugando dominó, pero ya se acabó. Entonces la gente no sabe. Y entonces, así es muy difícil, porque montándote en la popularidad del presidente Abinader, que ya no es candidato, aunque hay 2 o 3 ya hablando de una reelección que no es casual, eso no es casual, porque lo que han hablado de eso son dirigentes muy experimentados del PRM, que han dicho eso sabiendo que la Constitución dice lo contrario. ¿Y hay forma de zafarse de eso? Yo no la veo viable. Lo que sí veo es que lo que no hay forma es de que se construya una alternativa de poder sin darle la cuota que le corresponde al presidente Abinader, que obviamente es difícil que se retire con menos de 60 años de la política de la República Dominicana. 63 años va a tener. Exactamente, entonces eso es muy difícil. Y ahí es ese es uno de los grandes desafíos que tiene el PRM. Tenemos 2 adornos caros. Vamos a tener un presidente si ganamos y otro que es un expresidente con 63 años. ¿Qué vamos a hacer con él? Embajador en Washington. Podría ser, pero... No, pero ya está presidente del partido. Sí, pero esos experimentos no han servido de mucho aquí. Aquí el jefe del partido es el presidente de la República. O sea, cuando un presidente ha gobernado, sin ser jefe del partido, ahí está la historia. PRD, ahí está la historia. El PLD, ¿qué pasó al final? Entonces, el jefe del partido es el presidente de la República. Cuando usted divide eso, comienzan los problemas. Bueno, hay que también ver el panorama de la oposición. La oposición tampoco está en su mejor momento. La oposición tiene una situación que podríamos catalogar de comatoso, porque primero está dividida y segundo, tampoco está jugando el rol. Si el gobierno anda mal en inversión, la oposición anda mal en hacer oposición y en señalar las deficiencias del gobierno. Entonces, en el sistema democrático, el rol de la oposición es esencial para el desempeño de la administración pública. Entonces, en ese balance de una oposición descuidada o una oposición que no hace oposición y un gobierno que, como se vio, ocurrió con el PLD, estaba, como dice Susana, ahito de poder, la gula le llegó desde el poder. Entonces, en el PRM ya se están viendo manifestaciones de gula producto del poder. Entonces, esa gula yo la enlazo con una situación que se viene dando desde que inició este siglo, y es de que ya no hay ideología, ya no hay líderes mesiánicos, sino que ahora lo que hay es marketing, y se ha descubierto que con el marketing usted puede comprar unas elecciones y avasallar a la oposición. Entonces, es muy probable que todos se entiendan presidenciables en el partido de gobierno, porque ya luego la obtención de la legitimación popular va a depender no de propuestas, no de ideologías, no de una figura construida, sino de la capacidad de hacer marketing, de manejar la opinión pública y de hacer una inversión en un candidato. Entonces, desde este punto de vista, que es el mío, yo difiero con Miguel, que dice que ya estamos en campaña. No, con el marketing se puede esperar un poquito más, porque mientras más se alarga el marketing, la inversión es mayor. Pero entonces, yo no he hablado de extemporaneidad en la campaña política. Bueno, entonces, como es un tema de dinero, sobre todo la campaña, es mejor esperar a que avancemos un poquito más y entonces ir definiendo las Licenciado, cosas. como politólogo, ¿qué piensa usted de las posibilidades de la oposición? ¿Y cómo se perfila el panorama electoral desde ahora? Bueno, eso tiene varias variantes que hay que analizar. La primera es ver cuál será el candidato que va a tener el partido de gobierno para el 2028. O la candidata. O la candidata. O sea, estamos a 3 años, hay 10
o 9 candidatos que aspiran, y desde mi punto de vista, muy pocos de ellos podrían tener como el perfil para mantener el Partido Revolucionario Moderno en el poder. En el sentido de que además de que son muy jóvenes, y eso no lo descarta, ¿no? Pero en las posiciones que han ocupado dentro del tren gubernamental, como que no han tenido un desempeño que beneficie a la población, que la población se sienta conforme. Y, por ejemplo, él mencionaba la segunda línea del metro. O sea, eso estuvo para terminarse supuestamente hace 2 años. Todavía falta mucho tiempo y eso a la población no le ha caído bien. O sea, eso es otra cosa. La otra cosa es el costo de la vida. O sea, tenemos problemas con la empleomanía de un sinnúmero de la población. El costo de la vida se ha disparado y el salario se ha mantenido prácticamente estático. Todo eso tiene que analizarse desde el punto de vista para el 28, para poder tener una visión más exacta de qué posibilidad tiene el partido de gobierno de mantenerse en el poder. Se plantea la posibilidad de que haya una escisión en la unidad del partido, no que se desgrane el partido, me refiero al PRM, pero evidentemente esa situación ya se da en la oposición, porque los 2 principales partidos de oposición del país no parecen estar encaminándose hacia una reunificación. Eso es evidente y eso va a beneficiar al gobierno dominicano y al candidato del gobierno. Bueno, lo que pasa es que a veces pensamos una unificación 2 y 2, como que se unan, pero si logran nuclearse, si uno de los candidatos de los partidos de oposición logra posicionarse suficiente para que se entienda que con él hay capacidad de volver al poder, eso se va a hacer independientemente de los líderes. Y yo creo que en ese sentido Leonel Fernández viene corriendo de adentro. Hoy en día nadie duda que quien lidera la oposición es Leonel Fernández. Sí, y se ha ido legitimando y se ha ido dispersando un poco la percepción de que una persona mayor, de que ya está desfasado, cosas que se pensaban desde la oposición. No digo que sea el discurso que se dé, que sabemos que es el discurso que se dé, pero todavía dentro de la oposición se pensaba que ya no tenía chance. Pues se ha ido legitimando y lo ha ido legitimando el mismo gobierno. Yo no tengo duda de que Luis, al llamar a ellos dos, no solamente estaba buscando que le aprobaran sus decisiones. Yo creo exactamente que Luis no sabía lo que iba a hacer con la crisis de Haití. En principio todo el mundo pensó, bueno, lo está buscando para un poco legitimar y que bueno, si te junto no puedes después salir a rechazar mi propuesta. No, efectivamente Luis no sabe lo que va a hacer y no lo juzgo, porque es una situación inédita lo que hay con Haití, no es comparable con nada. Entonces yo creo que eso lo ha legitimado a los dos, inclusive a Danilo Medina, porque ¿qué pasa? No tengo tampoco duda de que hasta los que adversan a la oposición saben que sería más eficiente. Y que han visto, bueno, eran ladrones, por ejemplo, pero hacían y todo estaba mejor. O sea, ya ese punto no está en discusión. Se sabe que este gobierno no tiene las herramientas de eficiencia y demás, no ha podido. Entonces, ya si tú lo legitimas, ya si tú logras que la gente lo perciba como poder, oye, no hay fuerza alguna. No hay fuerza alguna, así sea Omar Fernández, con todo y que le digan jovencito y todo, si logra que la gente perciba que puede llevarlo al poder, se va a ir la oposición detrás y la unidad se va a dar por generación espontánea, y es lo que yo pienso. ¿Y el panorama interno del PRM? ¿No existe la posibilidad de una reunificación que garantice que ese partido preserve el poder? Los partidos en el poder no se dividen. Ahí ya están divididos, ya hay unas malquerencias. Bueno, pero que el PLD se dividió en el poder. Sí, pero fue una situación muy diferente, porque habían unos líderes que estos no son. Estos son personas que aspiran, tengo que controlarme, ¿verdad? Que aspiran a llegar al poder, pero no es comparable. Y además tú tienes un presidente... Bueno, Juan Bosch decía que un gallinero no pueden haber 2 gallos, ¿no? No, y tú tienes un presidente que es el que tiene más fuerza, que para mí ya ha elegido un candidato. Para mí el presidente entiende
que O una candidata. Exacto, que Raquel es la continuidad de su legado, es la que menos, la que más... No es polémica, primero no es polémica. No, y no está es- cogobernando con él, está cogobernando con él y ya no puede salir a decir me dejaron un maletín lleno de facturas, porque ella está cogobernando y más que casi todos los vicepresidentes que hemos tenido. En algún momento Raquel ha gobernado más que el mismo Luis. Entonces, realmente yo creo que ahí hay diferencia y va a haber divisiones, pero no excisión, no fragmentación. Yo no creo que se divida como tal, pero creo que el principal hándicap de Raquel Peña es precisamente su conexión con el gobierno del Exacto, presidente su Abinader. debilidad. ¿Por qué? Porque la ineficiencia en la administración, ella carga una buena parte de esa factura. Recordemos que Raquel Peña dirige el gabinete eléctrico, que es el peor. Recordamos tú y yo, es el peor, exacto. todito lo que ella Claro, llevaba tan peores. Pero todos los gabinetes de las instituciones que ella dirige son un desastre ahora mismo. Son los peores sectores del gobierno. Y entonces eso, obviamente, en un proceso Entonces eso electoral... puede cargar en su contra. Claro, es lo que digo. en campaña abierta se lo van a Sus sacar. hándicaps se la van a comer. O sea, no sé si ustedes recuerdan el debate vicepresidencial, Soraima Cuello se la comió a Raquel Peña. O sea, siendo Raquel Peña la vicepresidenta. Entonces hay falencia en el discursiva. O sea, el marketing es una cosa que te lleva, pero el candidato tiene que tener recursos para en su arsenal. Entonces, hay un fenómeno que mencionamos así rápidamente, está el fenómeno Omar Fernández. Ese muchacho... muchacho no joven. Joven, muchacho, porque es más joven que nosotros, pero no es despectivo. No. Ese joven hay que observar lo que puede pasar, porque esa unificación de la oposición que se habla de la base, él es el que la encarna. Todos los PLDistas votan por él. Claro, porque no es un entonces, elemento de controversia. Exacto. Entonces, votaron más gente en la boleta del Sí. PLD por Omar que en la de la Fuerza del Pueblo. no Sí, tiene sí, claro. no tiene el rechazo del papá, tiene toda la aceptación del papá y no tiene nada de rechazo. Así es. Entonces, yo creo que y no despierta sentimientos. No. Pero él tiene toda contrario. la aceptación del papá, pero no creo que para el 28. bueno, lo que pasa Porque es Ese turno es mío, ¿no? bueno, puede ser, pero también el presidente Fernández tampoco es un hombre que tiene experiencia de Estado, es un caudillo, ¿no? Es un hombre que ha dirigido el país y su partido, pero también... No puede darse el riesgo de perder nuevamente. Exactamente, Que no Lionel puede ha salir por la cambiado puerta de mucho, atrás. Miguel, la gente no ha visto sí, que este Lionel sería tiene... el último tiro de Lionel está Lionel. en otros vuelos espirituales, sin duda. Lo que pasa es que aquí se encarnan pensamientos y la gente no observa, no oye y no ve. O sea, el Lionel de ahora no es para nada. No, pero el yo creo Lionel- que nadie regatea el hecho de que él es el líder de oposición más importante hoy en día. Eso no. Sí, eso pero se que no discute. está tan centrado Miguel. en que es yo o solo yo, no lo creo. Yo Usted creo que él está escribió- protegiendo a su hijo mientras Usted tanto. escribió un libro que debe ser el manual de historia del PRM, sí. PRD-PRM, es 1978-1986, Crónica de una transición fallida. Ese libro, quienes tengan la oportunidad de tenerlo en sus manos, léanlo, cierren los ojos y cámbienle los nombres y pónganle los nombres a los personajes actuales. Y hay muchos capítulos que parece que fueron escritos ahora de eso. Eso es una réplica exacta. Es más, hay gente que son hijos de personas y nietos de personas que están ahí, que están haciendo lo mismo que hacían su papá y su abuelo. Lo que falta es que haya 2 presidentes del Senado. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella, continúen con nosotros en el debate de la semana. Estamos de regreso en el debate de la semana. Estamos conversando sobre las posibilidades electorales del 2028, no solo ya para la oposición, sino hasta para el propio gobierno. Ahora, ¿qué le depara al país este proceso electoral? ¿La situación económica puede tener influencia en los resultados del proceso? Yo me circunscribo, contestando tu pregunta y comentando lo que decían los contertulios hace un momento, en una expresión de Felipe González, de que el PRD es una cultura.
queriendo decir con ello que es un partido con raigambre popular, con una fuerza prácticamente natural que aglutina por lo menos a la mitad del pueblo dominicano. Entonces, si esa cultura además está en el poder, si la oposición mantiene una hidra que se ha planteado aquí de 3 cabezas, Omar, Leonel y el otro PLD, esa cultura de que habla Felipe González, junto con el marketing, tiene muchas posibilidades de imponerse sin necesidad de tener una buena gestión de gobierno. Basta con que sean capaces de hacer lo que en su momento hizo el PLD, que fue que lograron un liderazgo colegiado después de Bosch, que le permitió estar 20 años en el poder, y solamente cuando se rompió ese liderazgo colegiado fue que naufragaron. Me parece que es temprano para decir que en el PRM podrían haber fracturas importantes. Y yo me baso en el hecho de que el que está en la oposición, si desea el poder, si quiere ir al poder, tiene que trabajarlo. Eso no baja por gravedad. Y sin embargo, Leonel cree en un liderazgo mesiánico. Él llegó a una coyuntura y siempre se maneja como que él es la continuación de la tradición del liderazgo mesiánico en República Dominicana. Y la realidad es que Omar, no porque tenga pocos años, sino por su falta de experiencia política, todavía yo no lo veo como con la resiedumbre y el liderazgo capaz de unificar la oposición. Es cierto que a nivel de las nuevas generaciones, de los jóvenes, incluso la juventud de la cultura PRDista tienen una inclinación, porque no solamente fueron los PLDistas, también hubo una parte importante del propio PRD que votó a Omar. Algunos dicen que por coyuntura o por lo que fuere. No, es que se sienten hijos de una matriz común, y entonces entienden que Omar podría unificar todo ese abanico. Pero el tema es que no se puede, desde mi punto de vista, decir que la oposición va a tener un buen rol cuando no ha definido sus objetivos ni hace oposición. Es que se hace necesario el trabajo político. Desde que modernamente se habla de partido político, el partido político tiene un rol. Si la oposición no juega su rol... ¿Pero qué le hace pensar que la oposición no está jugando su rol? Es que en los temas de debate nacional, ¿cuál es la posición de la oposición? Que no sea una hidra de 2 cabezas y se está planteando, por ejemplo, con lo que dice Susana, una tercera cabeza. Entonces, ¿cómo llega el mensaje? Bueno, la verdad es que... No hay un mensaje claro. La verdad es que los partidos políticos viven al margen de lo que acontece en el resto del mundo. Porque, por ejemplo, no he leído un solo comunicado ni una sola palabra de un partido político sobre lo que está pasando en Ucrania. Ni veo, ni nadie se ha pronunciado con relación a lo que acaba de pasar en Palestina o lo que está pasando en Irán. Y sobre lo de Haití, el único es Abel. Vamos a decir que el presidente Fernández lo ha hecho. No quiero aparecer aquí como su vocera. Inclusive Omar lo ha hecho. Lo que pasa es que a otro nivel... Pero una declaración, a yo no me otro nivel, refiero... porque es que no son temas populares. Sí, ¿Cómo se lo plantea la población? Pero yo no estoy hablando de una declaración unilateral, ni de una declaración hecha en un momento oportuno. Estoy hablando de fijar una posición política, que eso no se ha hecho. Igual, ni siquiera el gobierno dominicano tiene una posición política. Es que los partidos políticos, el rol de los partidos políticos ha cambiado. Ya, como se dijo ahorita aquí, ya el tema de la ideología es secundario. Porque, por ejemplo, y podemos, guardando la distancia, obviamente, de lo que voy a decir, pero tampoco hemos visto al Partido Republicano en Estados Unidos pronunciarse sobre el tema de Israel e Irán, o al Partido Demócrata. Y además es muy riesgoso. Claro que sí, porque hasta un intento de impeachment hubo en estos días. Pero es un intento de los congresistas, pero no una posición institucional del partido. No hay.
Si es un tema que no es popular, que no te lo está pidiendo la población y es riesgoso, como una vez el PLD puso y tomó una decisión sobre un voto en el Consejo de Seguridad y le trajo problemas hasta internos, entonces tú tratas de no abordar esos temas. Darle de lado. Mira como Omar el otro día dijo, mira que puede haber problemas con los combustibles y el estrecho de Hormuz. Y eso de una vez salieron inclusive gente del mismo partido. Entonces eso es lo que pasa. Esos temas no están siendo demandados porque él le llama marketing. Yo le digo clientelismo. Pero yo le digo clientelismo. Pero el estrecho de Hormuz puede ser un tema hasta local, porque el cierre va a afectar el comercio internacional del petróleo. La realidad es que lo que está en el primer plano de la Fuerza del Pueblo es el Congreso como que no acaba, es un Congreso como indefinido. Ya va a acabar, ya lograron. No acaba, va a acabar, pero yo desde el año pasado yo estoy escuchando que va a acabar. Digo, ya Peñita, lo que era el lío, ya lo resolvió. Ya está destrabado. Ahora, entonces el del PLD no quedó lo bien que en principio se auguraba. Por ejemplo, el momento en que Danilo Medina dijo que declinaba, eso creó como un renacer. Pero cuando dijo lo contrario más adelante, entonces como que se desinfló todo. Entonces, ahora la gente está como en pausa a ver qué sale del Congreso de la Fuerza del Pueblo, pero tampoco acaba. En otras palabras, ellos están mirándose el ombligo y olvidándose de hacer oposición. Y así no se gana un proceso electoral. Pero quizá lo que usted mismo dijo hace unos minutos, fajarse a hacer marketing desde ahora es muy costoso. Para dentro de 3 años. Fuerza. Eso no hay bolsillo que lo aguante. Y sobre todo algo, cuando todavía tú no ves al gobierno con el nivel de desafecto necesario. Sí. Todavía el partido de gobierno tiene mucha favorabilidad y la gente tiene una flexibilidad con Luis, que aunque se equivoque, señores, no, él tiene buena intención, entonces no es momento, sí, porque tú te generas, no sé si tú entiendes, bueno, o sea, tú sabes que va mal, pero todavía la temperatura del pueblo no lo ve todavía. Susana, así, pero todavía es que el partido de gobierno está arriba. Susana, pero es que una oposición que dice, por ejemplo, Omar, pero es que el PRM tiene, no un joven, no, tiene una cantera de jóvenes políticos. Sí, pero el problema es que no es joven con joven. El problema es que cuando usted está en el gobierno, usted envejece con el gobierno. Exacto. Usted quiere la edad del líder. No necesariamente. No necesariamente. Bueno, pero el licenciado Bueno quería decir algo. Sí. Es que yo no veo ninguna posibilidad de que Leonel no sea el candidato de la Fuerza del Pueblo por ahora. Y en cuanto al PRM, que ustedes dicen que tiene muchos aspirantes jóvenes, pero ¿cuáles de esos jóvenes tienen posibilidad de ser el candidato real del partido? Porque posiblemente de muchos de los que están hace 3 años, 4 años aspirando a eso, no sean el candidato en el 28. Porque ¿cuáles tienen posibilidades reales? O sea, porque una cosa es que usted sea un buen administrador, que usted sea un buen funcionario, y otra cosa es que usted se gane la simpatía de los votantes de su partido y del pueblo en sentido general. También. Yo no lo veo, o sea, en el PRM, de esos que están hace mucho tiempo haciendo campaña, realmente yo no le veo cuál puede ser un candidato potable. Y también hay un factor, ¿qué hay para que pierda? En el proceso interno, porque antes esos líos los resolvía Peña Gómez cuando estaba vivo, los resolvía, bueno, mira, a ti te vamos a darte la presidencia del partido, a ti vamos a darte esta candidatura, 2 y 2, pero ahora la repartidera de los cargos de dirección del partido es el año que viene, que está muy lejos de las elecciones. No, pero para tú darle a un pretendiente a una candidatura, una posición de esa se la está quitando a otra gente. No, pero ahí es que voy. Es que todos son ministros, ya ¿qué más le vas a dar? Exacto, ¿qué más van a querer? ¿Qué más van a pedir? El PLD demostró que es posible llegar a un liderazgo colegiado. ¿Por qué el PRM no puede llegar a ello? O sea, es un reto que deben enfrentar, porque los que deben asumir. No son líderes. Deben asumir, pero es temprano todavía, ellos tienen tiempo de ponerse a acuerdo, porque tienen una cantera importante. ¿Qué tipo de gobierno? Eso tomó 30 años formarse. Pero ¿qué tipo de gobierno va a necesitar el país a la luz de lo que uno entiende que puede suceder de aquí a las elecciones, ¿no?
tanto en el plano nacional como en el plano internacional. ¿Qué tipo de gobierno necesitaría el país entonces? ¿Qué tipo de presidente? ¿Un presidente creador? ¿Un presidente trabajador? ¿Un presidente unificador? Porque realmente la sociedad dominicana parece muy dividida en términos políticos. No, la verdad es que cuando se crea un vacío en la gestión de un gobierno, ¿Alguien lo llena? Los pueblos buscan la experiencia. Eso es claro. Y se Lo vio iba a claro decir. con la experiencia de Balaguer. Eso fue, o sea, se pensaba que no, porque se había hecho una campaña diciendo que habían dos viejos, uno loco y el otro que estaba ciego. Balaguer tenía 80 años y No, estaba y ciego. no no obstante voté eso. tu voto, Balaguer está ciego y Juan Bosch está loco. Sí, Yo me la sí. sabía Entonces, no toda. obstante eso, la sociedad buscó Claro. a alguien que le inspirase confianza. ¿Por qué? Y que señalase ¿Pero por qué por la lo buscó? experiencia. Porque lo destruyó todo el que vino. Y ese Sí. es la misma Entonces, parecido lo que puede La pasar. rebatiña. Entonces ahí Leonel Fernández es verdad que aparece con una oportunidad. Yo no veo a Omar en ese escenario, no lo Yo veo. tampoco. Es Leonel la figura, pero ese conservadurismo que tiene la fuerza del pueblo, esa inmersión en su Congreso, ahora, o sea, ¿qué es lo que quiere? Ya Bosch y Balaguer le levantaron la mano en su momento, entonces ya tiene que salir a la calle, tiene que hacer su trabajo y realmente no veo que la fuerza del pueblo esté trabajando para hacer poder. No lo veo. Sobre todo que este es el último turno al bate de Leonel. En el 28 va a tener 75 años. O sea, él no va a tener otro turno Bueno, más adelante. Trump tiene 79. Y Balaguer ganó con 80 y ciego. No, Sí, pero en 86. Son etapas Pero superadas. mira, aquí tenemos a Susana, que en el activismo político tiene más experiencia que todos nosotros. Ella me entiende, ella sabe lo que es el trabajo de día a día de un partido para hacer un proyecto de Y poder. yo te digo que los partidos están trabajando, los dos, inclusive el PLD. Lo que pasa es que hay momentos, yo te puedo decir que el PLD se ha fortalecido alrededor de la figura de Danilo. Es verdad que al principio hubo una esperanza pensando que iban a salir de Danilo, y yo misma consideraba que Danilo no era el hombre para el momento. Ahora, para el manejo y cohesionar el partido, indiscutiblemente que Danilo ha demostrado que él lo ha cementado, y han parado la renuncia y la desesperación, y ha logrado poner el orden dentro de su casa. Y yo te digo que la Fuerza del Pueblo tiene juramentaciones casi todas las semanas. Lo que pasa es que hay un trabajo intrapartidario y no hay las condiciones hacia afuera. Porque es muy duro cuando tú te lanzas a hacer oposición a todas las ejecutorias o las promesas del gobierno, que es especialista haciendo promesas, y tú no recibes ese feedback de que la gente está en la misma tesitura tuya. Entonces tú prefieres, bueno, no le voy a entrar todavía. Ahora, ¿sobre qué base ¿Cómo tú podría- le entras a la ¿sobre qué a la base- vicepresidenta? Que yo estoy de acuerdo con él, de Pero que sobre- casi todos pero sus ¿sobre qué gabinetes no base han dado podría resultados. unificarse el PLD con la Fuerza del Pueblo? ¿Y quién lideraría esa unificación? Evidentemente el partido que tenga más votos, ¿no? Evidentemente Leonel Fernández La es fuerza. Claro. el que debe liderar ese proceso. Porque legítimamente se ha ganado el liderazgo de la oposición. En eso estamos Sí, claros. eso está claro. Y la alternativa que hay, la alternativa que hay, que se ve como otra opción, que es Omar Fernández, también la tiene Leonel Claro. en su partido. Y va sin su papá. Pero sin embargo, No están- hay no que están decir, confligiendo ellos sin dos, ¿eh? embargo, hay que decir que el gobierno está jugando su carta muy bien, porque esa comisión de expresidente y de presidente sobre Haití le da al presidente de la República una oportunidad, y en esta misma semana la reunión Danilo-Luis es indicativa de que la oposición no tiene una posición ni clara ni unificada, sino que No lo veo así. podría tangencialmente ser coincidente con el gobierno, y no se necesita Bueno, ser si un me lo especialista permiten, tengo que hacer una para última saber pausa. que eso beneficia al gobierno. Regresamos después de ella con el debate de la semana. Continúen por favor con nosotros. Llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Estamos hablando sobre las posibilidades electorales de la oposición y por supuesto también la del gobierno en las elecciones o a las elecciones del año 2028. Falta mucho tiempo todavía. Hemos conversado muy animadamente
sobre las posibilidades de la oposición, enmarcada en dos figuras principales, el doctor Leonel Fernández y su hijo, el doctor Omar Fernández. Ahora, ¿quién podría ser la opción del gobierno dominicano en ese proceso electoral? ¿Licenciado? Yo pienso que el PRM tiene que tener mucho cuidado con elegir su candidato o candidata, porque hay una serie de aspirantes que no se le ven como la aceptación de la población, porque ocupen un cargo. Lo que se ha visto en República Dominicana es que toda persona que ocupa una función en el gobierno ya se cree que puede ser presidente. Y a veces se olvidan, incluso, hasta la propia militancia de su partido, mientras están en una función gubernamental. Faltan 3 años. Yo creo que el PRM tiene mucha posibilidad de mantenerse en el poder por la diferencia de votos que hubo en las últimas elecciones, y habría que ver si la oposición en el 28 pueden unificarse en el caso hipotético de que tengamos una segunda vuelta. Yo lo vengo diciendo, o sea, desde que el marketing te permite desde el poder hacer uso y abuso de los recursos públicos, tú puedes mantener el poder. Eso se ha demostrado en República Dominicana al menos. Y me parece que sin lugar a duda, Raquel Fernández es la que más unifica. Raquel Peña. Sí, Raquel Peña es la que más Esa sería una unificación del gobierno y de la fuerza del pueblo. No, una unificación que tiene que ver con que ella representa la segunda mayoría electoral del país, que es el Cibao. Entonces el PRM solamente tendría que resolver el tema del Gran Santo Domingo y del resto del país. Entonces ahí ellos tendrían una posición que sin demasiado esfuerzo podría hacerlo ganador en el escenario de que la oposición siga dividida, claro está, porque si la oposición lograse aglutinarse en torno a Leonel Fernández, es evidente que Leonel podría llevar ventaja frente a cualquiera de los candidatos. De ahí que se está planteando si no sería necesario habilitar de nuevo a Luis Abinader. Bueno, eso me parece una tarea imposible. Yo creo que eso es imposible. Eso es imposible. El país no aguantaría eso. Yo creo que el PRM tiene dos problemas. Los dos candidatos que pudieran, uno, el que tal vez lograra unificar, porque la gente lo vería como una continuidad de Luis Abinader, es Raquel Peña, pero dentro del partido no tiene la legitimidad suficiente y va a dar lucha, usted decirle a esos dirigentes que es la candidata del partido, y luego David Collado, que tiene unos números fuertes. Ahora mismo hacen una elección y el que tiene un voto más pero cierto, no diga que David Collado es el vice de Leonel. Bueno, no, por favor, no, aquí estamos hablando de otra cosa, gente diferente. David tiene los votos, ahora no tiene la aceptación del partido. Ciertamente el PRM se siente en el poder. Lo que no tiene la confianza del presidente. Hablemos exacto, claro. y los grupos de Luis no verían casi como una pérdida que ganara David Collado, pero David Collado tiene una simpatía hacia afuera fuerte y los partidos en el gobierno quieren preservar el poder. Y además parece ser el ministro más exitoso hasta ahora, ¿no? En su área. Porque el turismo ha crecido. Sí, sí. Bueno, eso es discutible. Sí, ha crecido el turismo. Pero no creo que su simpatía se deba solamente a eso. Él tiene una simpatía. Entonces yo creo que el PRM con David, que tiene voto hacia afuera, pero significa muy diferente al grupo del poder, tendría dificultades y tampoco tiene la base. Yo creo que no la tiene tan fácil el gobierno, no la tiene tan fácil. A mí me parece lo mismo, y además de eso, es que el desafío es que el proceso no se polarice y que no sea reñido. Porque si el que gana le gana por menos de 5% al otro, te refieres a la elección interna, al proceso interno del PRM. Sí. O sea que no solo elegir un buen candidato y que el proceso transcurra sin cuestionamiento, es que no se polarice y que el que gane con una ventaja tan holgada que no haya lugar a ningún tipo de cuestionamiento. O se busque una solución de consenso previo.
Pero parece imposible. Es que eso es muy difícil porque, por lo que decíamos ahorita, no hay, ¿qué hay para darle? ¿Cuáles son los premios de consuelo que hay disponibles ahora mismo? Ya no hay. Garantía de lo que ya tienen. Ya no, exacto, ya son ministros, son poderosos. Otro ministerio, lo que te toca a cambio de aparcar tu proyecto presidencial para siempre, porque son por lo menos el que gane va 8 años. O sea, está compelido a ir 8 años. Entonces, hay gente ahí que no puede esperar 8 años. Carolina Mejía no puede esperar 8 años. Ni David Collado tampoco. Entonces, pero es preferible esperar 8 años. Ni la misma Raquel. Desde otra posición, porque ella podría quedarse como alcalde. Pudiese, pero ella no está aspirando a alcalde, está Yo creo aspirando a que ella presidente. está harta de alcalde. Sí, ella no quería ser Está loca alcalde. por salir. Carolina Mejía no quería ser alcaldesa ahora, hubo que no convencerla. Entonces, ella es la alcaldesa del Distrito Nacional. sí. Carolina. Pero es una alcaldesa, como decía Domingo Contreras. Te está riendo. Domingo Contreras, yo sé lo que él quiere decir, pero Domingo Contreras decía en su campaña que él era el único candidato a alcalde que quería ser alcalde. Porque su contrincante lo que quería era ser presidenta. Sí. Eso se parece a los matrimonios obligados. Pero ella no se siente alcaldesa, es lo que quiero decir. Pero ahora, ella no es la se siente segunda que está gobernante del trabajando. país, porque ella preside la ciudad más importante de la República. Pero no le interesa, no es su... Es un pequeño gobierno. Pero va a tomarse nadie ha fotos en el hablado del muro de la PLD. frontera. El PLD si saca, bueno, ya creo que es tarde, pero tuvo oportunidad. Una boleta, Juan Ariel Zoraima, pudo haber dado candela. Lo que pasa es que se han Para mí, enfocado con Francisco Javier. Y mira a qué nivel de... Y Francisco Javier de García es olvido. ya el candidato oficial del PLD. Bueno, es el único inscrito y me parece que el que quiere dar. El bueno, caso eso del lo va a PLD. decidir Danilo Medina. Y me parece que No es el que lo partido quiere. ni es Francisco. Porque Eso usted- lo va a decidir usted no ha Danilo analizado Medina. por qué- Danilo no ha dicho nada sobre No, pero eso. no lo... ¿Y quién? ¿Y tú has oído diciendo a Luis que quiere Raquel? No, pero es diferente. Es diferente la actitud de Luis a la de Danilo. Ustedes no han pensado por qué Está el bien, yo presidente, no conozco ese partido, tú sabes. al reunirse por Y a separado, Danilo selecciona a Danilo primero y no a Leonel, que es el que tiene más votos. ¿Cómo es? ¿Por qué el presidente selecciona para reunirse por separado con Loes? Selecciona primero a Danilo. Bueno, porque Leonel es su contrincante, eventualmente. Es un candidato. Pero que es está en una rueda. decisión. No, También lo puede hace, estar pensando en lo una hace segunda por vuelta en el fortalecer en algo a Danilo para que la división Disminuir. se mantenga. Claro, ahondar el... Sí, Entonces, Claro. si ese es el propósito, es muy inteligente. el Pensando presidente. también- Pero es lo que No, estoy el presidente diciendo. Pensando en pero- eso y en una y- segunda Y vuelta. en el Danilo 28. vuelve a equivocarse. Además, y la recuerden- No, oposición Danilo ha vuelve salido a ganador de equivocarse. esa Además, foto, señores, por recuerden- todos los lados. Sí, recuerden ganador. algo también. Este segundo periodo donde estamos entrando ahora dura 2 años. Claro. El primero dura 4, 3 de los cuales tú te lo pasas gobernando, 1 intentando reelegirte, Claro. o sea, dura 3 efectivos. Y este periodo son 2 años nada más. Este periodo se acaba el año que viene. Ya, ahí Porque campaña se abierta. vuelve incontrolable el gobierno y la Pero mantener ya la se nota disciplina. incontrolable. Sí, pero no habrá Claro. candidato presidencial hasta octubre del 2020. Sí, pero, Sí, ni- pero ni- tan, ni tan presidente devocado, tampoco. tan devocado. Si el presidente tiene Claro. Mira, cuando cambie el calendario a 2026, Ya. el 1 de enero, ya el presidente tiene la mitad del poder que tiene hoy. Sí, pero Es así. hay un detalle que creo que hay que observarlo. Y es que las últimas decisiones del Tribunal Superior Electoral en el sentido de encauzar el proselitismo de la oposición va a obligar a que también tome decisiones para disminuir el proselitismo en el gobierno. Porque si usted dice, conforme a la ley, que la oposición no puede realizar actividades proselitistas, deberá buscar mecanismos para impedir que todos esos ministros presidenciables y que el presidente desde el primer día le dijo al país que quien tuviese aspiraciones debía irse del gobierno y no ha cumplido con su palabra,
habrá que, Porque hay gente la que no opinión puede pública, destituir- llevar ¿cómo destituye a al Carolina presidente Mejía? como al Tribunal No. Superior Estoy Electoral. equivocada, yo por- siempre sigo a David y lo veo como tan ingenuo y que no sé, estoy buscando a ver qué Que le da la será. cámara que lo pone así. Pero, Porque el pero a David presidente Lajón, no no a David Collado. No, a David Ramos. No ha podido contener el presidente, hasta una paella le hizo y lo sentó a todos. Sí. El único que está gritando es Guido, porque No, el y- único que no está haciendo campaña está metiendo y Indotel. Víctor de Asa que mandó una carta que por favor lo inviten a la Pero no próxima vez. importa, exacto, sí, ya, sí. ya. Y fue una No, paella lo que hicieron. Sí, fue una Sí, paella sí, no le que dieron a dicen Víctor que es Leaza. muy rica allí en Palacio, fue No en la- Palacio. No fue en la casa del presidente. creo que Ah, fue pues en yo la casa. entendía que había sido No en fue, Palacio. creo que fue en la casa del presidente. Ah, fue en la casa, bueno, es que me confundo. Como la semanal a veces se hablan cosas partidarias. Pero no había kipe ahí. Realmente el presidente no puede contener eso. Hay gente que está obsesiva, Eso no lo para nadie ya. obsesiva. De verdad que sí, o sea, va a ser muy difícil. Ya se nota. Pero yo no hablé del presidente, yo hablé del Tribunal Superior Electoral y de la Junta. ¿Qué junta? Pero recuerden también, Bueno. recuerden también que Bueno, si contiene la oposición, está compelido a contener La también Junta está el gobierno. feliz porque Recuerden logró también organizar un proceso electoral. Bueno, no se va a pero meter. en la el misma- Tribunal Constitucional ha dictado sentencias en demanda contra instituciones del Estado que han sido desacatadas, de manera pues que... No, muchísimas. Entonces, No, porque no está prohibida la actividad política fuera de los Intramuro. plazos. Intramuro está permitida. De hecho, está arreglada. Vamos a ver qué Lo dice que- la opinión pública. No, lo que no está permitido es elegir los procesos de selección oficiales de candidatos. Eso, pero la actividad intramuro está permitida. Y además Eh, sería un abuso porque doña Raquel, por ejemplo, tiene todas las inauguraciones del gobierno. Claro. Y entonces los otros no van a poder hacer su cosa. Bueno, porque ella era candidata. Por eso, entonces tú no le puedes prohibir ya que inaugure, todavía no están las prohibiciones de inauguración. Oye, en el 27 la pre-campaña. No, pero hay mucha sí, a partir de octubre. ¿Sabe ahora qué yo es? coincido con David, hay mucho ruido en el ambiente. Sí, mucho. Porque así como vemos esa carrera de candidatos, no olvidemos que lo que dijimos al principio, hay gente promoviendo al presidente. Sí. O sea, entonces va de línea ascensión a una charla, el país que construye Luis, no el PRM, no. El que Luis. construye Luis. Y ahí que dice Chu Vázquez, da las declaraciones, el discurso, se emocionó. Almanzari, ¿qué te parece de las vallas que tiene en todo el país Fulcar? Bien, nos quedan exactamente 2 Y minutos. se dice que va a ser jefe de campaña de Carolina. Bien, nos quedan exactamente 2 minutos. ¿Qué podemos esperar entonces en los próximos meses con relación a las elecciones del 2028? Bueno, yo pienso que el presidente debe destituir todos los funcionarios que aspiran, si quiere transparencia, ¿verdad?, en su gobierno, porque no hay forma de que se escape algo con alguien que sea funcionario y aspire a una candidatura. O sea, ¿cómo usted llega a la base? Con la mano vacía siendo funcionario, buscando los votos de esos militantes. Pero en el historial dominicano político eso parece irreal. ¿No? Pero es lo que debe ser. Yo creo que debe pedir la Yo renuncia. pienso que Más elegante, creo. el presidente, como árbitro que dicen los PRMistas que es, debe avanzar hacia un liderazgo colegiado en su partido. Si no logra ese consenso, la atomización es posible. Licenciada. Yo creo que la contención son los puestos públicos. Si lo saca del puesto público, se armó la del diablo. Peor. Si tú sueltas, le saca a David de turismo, a Carolina no la puede sacar porque es una funcionaria Ni a electiva, Raquel no hay Peña. forma. Y ni a Raquel Peña tampoco. Si saca a Se va armar la del diablo. Si tú tienes a Yayo 24/7 haciendo campaña, no lo aguanta nadie, porque el más dinámico de todo ello se llama Yayo. Y ahí le va a soltar Indotel Guido. tengo y ya entendido tú que es sabes el se funcionario armó del todo. gobierno más cercano al presidente Abinader. Es el mayor armador, él es bien armador. Y Bien, creo licenciado. que se sentiría el cómodo, pero no tiene. Yo creo que o salen todos del gobierno ¿Verdad O que se quedan todos. o no, es que como quiera viene el problema, Como porque quiera se pero el puede. muro de contención es que, Ese es que él puede. sea su jefe, el presidente. Exactamente. Si salen, se declaran independientes porque recordemos el lema de Danilo, ¿cuál era en 2012? Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y Claro, hacer lo que nunca se ha hecho. Para usted llegar al poder, usted tiene que ponerse a una distancia que cuando tenga que darle su tablazo al gobierno, dárselo. Bien,
El tiempo se nos agotó. Quiero agradecerle nuevamente la magnífica No, y comprometerte, este cuarteto da para varios programas. Espero seguir contando con la gracia de su colaboración para un próximo programa. Gracias por estar con nosotros. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.